Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a hacer un poco de recorrido en torno a personajes importantes, muy conocidos, que han tenido experiencias de abducción. Vamos a empezar por un caso que muchos desconocen. ¿Os acordáis del famoso vidente argentino Benjamin Solari Parravicini? Bueno, hablamos sobre él hace muy poco. Sin duda, un hombre extraordinario que realizaba unos curiosos dibujos, unos dibujos esquemáticos, en los que luego acompañaba con inquietantes profecías. Y hay que decir que muchas de estas profecías se cumplieron. Bueno, pues resulta que Parravicini confesó que había sido abducido y lo admitió el 10 de junio del 68 en el diario La Razón. Según contó, la abducción tuvo lugar en 1960, justo cuando él se encontraba paseando en el gran obelisco de la ciudad de Buenos Aires, justo en el centro de la Plaza de la República. Parravicini contó que fue abducido ahí por unas entidades de elevada estatura. Dice que sus ojos eran extremadamente grandes y redondos, sin párpados, y que tenían un cabello tan rubio que era incluso plateado. Dice que se le presentó una nave y de ella salía una extraña niebla. De repente dice que surgió un ser con ropa metálica. De pronto recuerda verse dentro de la nave. Sí, dijo que pudo ver el obelisco de Buenos Aires, el obelisco de la Plaza República, lo pudo ver desde lo alto. Y entonces se le acercó uno de esos seres y le dijo: venimos de Venus. A partir de entonces es ya alucinante el episodio. Dice que la nave se elevó y cruzó el planeta. Luego empezó a divisar nubes rojas y aquella cosa se elevaba y se elevaba cada vez más, alejándose de la atmósfera terrestre. Dice que alcanzó a ver un sol de color verde. Después de aquello, Parravicini empezó a escribir profecías vinculadas a los ovnis e hizo predicciones impresionantes sobre un contacto global que se va a producir un día. Ahora, nos preguntamos, ¿fue Parravicini abducido para transmitirle esas profecías? ¿Por qué si no lo eligieron? ¿Por qué precisamente a él, que es considerado uno de los profetas más acertados del siglo XX? Cuando precisamente logró vaticinar cosas tales como la caída de las Torres Gemelas. Sin duda está claro que algo le pasó a este hombre muy importante, o que quizás este contacto telepático que tuvo con estos seres estuvo relacionado con esta capacidad profética que él tenía. Y llegó la hora de hablar de Deep Prasad. Según la NASA y otras corporaciones como la Lockheed Martin o la Tesla, aseguran que se trata de una de las mentes científicas más prometedoras. Deep Prasad tiene solo 24 años y es un brillante ingeniero y físico al cargo de la empresa ReactiveQ, líder en diseño y programación de ordenadores cuánticos. Es decir, estamos hablando de un joven considerado superdotado, del que dependen actualmente muchas corporaciones para rediseñar los ordenadores cuánticos del futuro. Con un cargo y una responsabilidad como la suya, Deep Prasad decidió romper el silencio y lo soltó todo. Dijo que extraños seres le visitaban por la noche y contactaban con él, transmitiéndole extraños mensajes que parece que absorbió subliminalmente. En efecto, Deep Prasad puso en riesgo su reputación como científico e ingeniero, pero tomó esa decisión asumiendo todos los riesgos. Decidió que era hora de hacerlo, ya que era una experiencia que llevaba dentro con angustia y necesitaba contarla, necesitaba expresarla. Y lo hizo a través de las redes sociales. Os leo un fragmento de lo que escribió públicamente. Estaba paralizado contra mi voluntad. No podía casi moverme. Vi 3 entidades que parecían muy persistentes y que proyectaron cientos o quizá miles de frases y párrafos en un lenguaje que parecía la unión del japonés y de jeroglíficos egipcios. Me sentí tan aterrorizado que apenas podía moverme, mientras permanecía incrédulo frente a lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo estaba intentando encontrar algún sentido a los símbolos. Fue increíblemente frustrante no poder descifrarlos, no poder comprenderlos y traducirlos. Las frases y los párrafos seguían cambiando rápidamente y la única palabra comprensible que vi, al menos 3 veces, fue ADN. Intentó descifrar esos símbolos, lógicamente, pero no pudo.
Pero fue como si descargaran en su cabeza información. Probablemente él en ese momento no fue consciente de procesarla, pero es posible que sí más adelante, y ha sucedido en otros casos. En una posterior entrevista, Deep Prasad describió así a los seres que lo visitaron. Dice: parecían pequeños robots, físicamente sólidos, con grandes cabezas, sin piel. Llevaban trajes blancos, ajustados al cuerpo, con algunos símbolos dorados sobre sus pechos y partes superiores. Claramente eran trajes espaciales, incluso sus ojos parecían viseras. No eran sus ojos reales. Su piel, o lo que parecía que era su piel, era blanca, sus ojos negros, y medían, estimo, 1,20 m de estatura. Vaya, 1,20 m, amigos. ¿Os suena? Es la estatura media de los llamados grises. ¿Pero cómo? ¿No cree todo el mundo que los grises son terriblemente malos? Entonces, ¿cómo es que fueron a ver a este científico y le regalaron datos en su mente? Este comentario es para que no os acostumbréis a prejuzgar o etiquetar o dar por hecho de que todos los extraterrestres son negativos. No, hay matices y cada caso es un mundo aparte. Por lo visto, estas entidades proyectaban imágenes holográficas, tal y como cuenta Deep Prasad en esta parte. Dice: durante unos 2 segundos pude ver el interior de una nave que tenía luces blancas y rosadas. Vi una parte de la nave desde la parte superior de mi habitación y la otra parte era mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban proyectando una imagen de mi habitación todo ese tiempo. Cuando levanté más la cabeza ya no pude ver más mi habitación y solo vi el interior de la nave. Es decir, que estos extraterrestres o estas entidades lo tenían a bordo de una nave y le iban proyectando imágenes holográficas de su habitación para que creyera que seguía ahí. Imaginaos. Lo que sigue siendo un misterio es qué le hicieron realmente. En esta parte del relato, Deep Prasad dice que uno de ellos le hizo algo. Dice: uno de ellos se acercó a mí y se subió por encima mío. Con una luz golpeó mi cabeza y sentí como un plástico duro, algo sintético, y como si fuera una mezcla de metal y plástico, aunque claramente no estaban hechos de ninguno de esos elementos. Me sentí observado como un animal. No tengo idea de por qué me contactaron. Considero que hay 3 posibilidades. Posibilidad A: este ha sido un extraño experimento alien en el que me atraparon al azar. B: soy un peón en su juego y estoy destinado a convencer a los humanos para aceptar a estos seres como una no amenaza, cuando en realidad quizás pueden serlo. Y posibilidad C: vienen para ayudar a la raza humana. Esta es la reflexión final de Deep Prasad. ¿Vosotros qué opináis? Otro famoso abducido es el expresidente de la República Rusa de Kalmykia, el señor Kirsan Ilyumzinov. Este señor no solo ha sido político, sino que también es el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. En el año 2014 ganó a la leyenda del ajedrez Garry Kasparov. O sea, estamos hablando de un multimillonario y experto en muchos campos que asegura que fue secuestrado por alienígenas. Y además hubo varios testigos de ese hecho, parece ser. Algunos de ellos parece que vieron la nave, como por ejemplo dice su chofer, su asistenta y un ministro que estaba ahí presente. A tal punto llegó este caso que el director del Ministerio Público, Andrei Lebedev, pidió al presidente Dmitry Medvedev que investigara a fondo la abducción de este hombre, porque podría haber revelado secretos de Estado involuntariamente. Imaginaos. Y añadió además que todo esto debería haber sido reportado al Kremlin. Imaginaos si se tomaron los rusos en serio este caso, para que luego digan que eso no es científico y que nadie lo toma en serio. Este hombre dice cosas tales como que el ajedrez lo trajeron los extraterrestres en un pasado remoto. Dice que es un juego cósmico y que el tablero posee 64 cuadrados. También el ADN humano posee 64 órganos celulares. Dice que los extraterrestres se comunicaron con él telepáticamente y le dijeron que no habría contacto global hasta que un cierto número de personas estén preparadas. Otro importante abducido fue Whitley Strieber, un escritor y novelista autor de éxitos de ventas como El Lobo o El Ansia, quien en 1985 le tocó vivir
en sus carnes una serie de fenómenos espeluznantes. Fenómenos en los que varios seres de grandes ojos negros entraban en su habitación. Finalmente dice que fue abducido y llevado a una nave espacial donde le sometieron a varias pruebas físicas, algunas de ellas bastante dolorosas. Willy Strieber no creía en ovnis ni en extraterrestres, era un hombre muy escéptico y tuvo que someterse a terapia para superar el trauma vivido, ya que eso le llevó a una profunda crisis, sobre todo una crisis existencial. Finalmente, cuando contactó con otras personas abducidas que habían vivido episodios parecidos a los suyos, fue cuando Strieber empezó a aceptar la realidad que tanto le costaba asumir. Hasta que en 1987 publicó un libro que fue un super éxito de ventas, Communion, en donde contaba sus abducciones. Communion fue un bestseller que cambió la vida de millones de personas en todo el mundo porque ayudó a que esas personas se aliviaran al saber que había más casos como el suyo, que no estaban solas, que el fenómeno era real, tangible, y que había que abordarlo sin prejuicios. A raíz de Communion rompieron el silencio millones de personas contando sus experiencias que antes se callaban por miedo al ridículo. Strieber contó en Communion todas las evidencias y testigos paralelos de su caso, incluso las pruebas a las que se sometió del polígrafo, que salieron lógicamente a su favor. Como veis, amigos, hay muchísimos más casos que os podría citar, pero nos daría para muchos más vídeos sobre personajes muy importantes a nivel social, económico, político. Ahí está también Simon Parkes, que también lo hemos citado muchísimo aquí. Personas que, claro, uno dice, ¿cómo es posible que esta gente no salga en los grandes medios de comunicación? Y siempre se quiere dar una imagen de las abducciones o del fenómeno ovni como algo degradante, algo propio de cuatro personas delirantes, cuando realmente vemos que el nivel cultural siempre suele ser alto y se trata muchas veces de personas que han participado en proyectos militares secretos o han estado metidos en lo más alto de la política. ¿Por qué no se da a conocer todo esto? Pues probablemente porque todos los medios de comunicación oficiales ya hace mucho tiempo que están comprados. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, y si os interesa, más adelante vamos a citar más casos muy peculiares de famosos y algunos incluso actores de cine que también tuvieron sus propias experiencias de abducción. Nos vemos, espero que os haya gustado. Un abrazo para todos. Chao.